¿Y si te dijera que uno de los robos más grandes de la historia no empezó con un arma, ni con una máscara, ni con una persecución, sino con una pala, una casa común y un túnel secreto debajo de una ciudad entera? Durante meses, un grupo de hombres vivió una doble vida en Fortaleza, Brasil. De día parecían trabajadores normales, personas que entraban y salían de una pequeña empresa de césped artificial. Pero de noche, bajo el suelo, estaban cavando en silencio hacia una de las bóvedas más protegidas del país. Nadie escuchó lo suficiente. Nadie sospechó a tiempo. Nadie imaginó que, debajo de sus pies, se estaba construyendo un camino directo hacia más de 160 millones de reales. Y cuando el Banco Central abrió sus puertas aquel lunes, ya era demasiado tarde. El dinero había desaparecido. Los ladrones se habían esfumado, y en el suelo de la bóveda solo quedaba un agujero oscuro, como la firma de una mente criminal que había vencido al sistema desde abajo. Esta no es solo la historia de un robo. Es la historia de paciencia, ambición, errores, traiciones, muertos, millones perdidos, y una pregunta que todavía incomoda. ¿Cómo pudo una banda cavar durante meses hasta el corazón del Banco Central de Brasil sin que nadie los detuviera? Imagina por un momento la escena. Una ciudad caliente, ruidosa, llena de tráfico, vendedores, vecinos, gente caminando sin mirar demasiado a su alrededor. En una calle aparentemente normal, una casa pintada de verde comienza a recibir visitas. Entran hombres, salen hombres, llegan materiales, se escucha movimiento. Pero nadie entra en pánico, porque la explicación parece simple. Allí funciona una empresa llamada Grama Sintética. Supuestamente venden césped artificial. Nada peligroso, nada extraño, nada que haga pensar en una operación criminal histórica. Y ese fue el primer golpe maestro. No esconderse en la oscuridad, sino disfrazarse de rutina. Porque cuando algo parece aburrido, la gente deja de mirar. Cuando una fachada parece legal, el ruido se vuelve trabajo. Cuando los vecinos creen tener una explicación, el misterio puede avanzar bajo tierra. Debajo de esa casa, sin embargo, la realidad era completamente distinta. La empresa no era el negocio. La empresa era la máscara. La verdadera obra estaba bajo el piso, un túnel estrecho, húmedo, oscuro, reforzado con madera, plástico, iluminación y ventilación improvisada. No era un hueco cualquiera. Era una ruta clandestina de aproximadamente 80 metros que avanzaba, centímetro a centímetro, hacia la bóveda del Banco Central en Fortaleza. Cada metro cavado era una apuesta contra el tiempo. Cada golpe de herramienta podía delatarlos. Cada saco de tierra que salía debía desaparecer sin levantar sospechas. Cada error de cálculo podía significar cavar hacia el lugar equivocado, derrumbarse bajo la calle o morir enterrados antes de tocar un solo billete. Pero siguieron, durante semanas, durante meses, con una paciencia casi inhumana. Y aquí empieza lo verdaderamente inquietante. Para cavar un túnel hacia una bóveda no basta con tener valor. Hace falta información. Hace falta saber dónde está el banco, dónde está el cofre, qué profundidad alcanzar, qué dirección tomar, dónde romper el piso. No estaban excavando al azar, esperando encontrar millones como quien busca un tesoro perdido. Estaban siguiendo un plan. Y cuando un plan es tan preciso, la pregunta aparece sola. ¿Alguien les dio datos desde dentro? ¿Alguien conocía la estructura del edificio? ¿Alguien sabía qué parte de la seguridad era vulnerable? La justicia investigó, la policía persiguió nombres, se hablaron de cómplices, de líderes, de redes criminales. Pero incluso con condenas, incluso con documentos, incluso con dinero recuperado, la sensación que queda es que el túnel físico era solo una parte del crimen. El otro túnel, el invisible, pudo haber conectado información, corrupción y silencio. La fecha clave fue el fin de semana del 5 al 6 de agosto de 2005. Mientras el banco permanecía cerrado y la ciudad seguía su vida normal, la banda llegó al momento que había esperado durante meses. Ya no se trataba de seguir cavando. Ahora tenían que romper el último obstáculo,
el piso de la bóveda. Imagínalos ahí abajo, cubiertos de polvo, sudorosos, respirando aire pesado, sabiendo que detrás de esa capa de concreto estaba el premio que podía cambiar sus vidas para siempre. Cada golpe contra el suelo del banco era una mezcla de miedo y euforia. Si sonaba una alarma, todo se acababa. Si aparecía un guardia, todo se acababa. Si habían calculado mal, todo se acababa. Pero el piso cedió, el agujero se abrió, y del otro lado no había una leyenda. Había dinero real, montañas de billetes usados, muchos de 50 reales, guardados en contenedores dentro del Banco Central. Lo que ocurrió después parece imposible. La banda no encontró unas cuantas bolsas de efectivo. Encontró una cantidad tan enorme de dinero que el botín se convirtió en un problema físico. Más de 164 millones de reales. Toneladas de papel. No era como en las películas, donde alguien llena una maleta elegante y sale caminando con calma. Aquí había que cargar, arrastrar, empujar, pasar paquetes por un túnel estrecho, moverlos hasta la casa, organizarlos, sacarlos de ahí y hacerlo todo sin que nadie notara que se estaba produciendo uno de los mayores robos bancarios de la historia. En ese instante, la codicia dejó de ser una idea y se volvió peso. Cada billete era una victoria, pero también un riesgo. Cada bolsa robada los hacía más ricos, pero también más lentos. Y aún así, siguieron sacando dinero. Para cuando terminó la operación, el túnel había cumplido su propósito. La bóveda había sido violada desde abajo. El banco, que debía proteger el dinero de una nación, había sido derrotado por una casa de fachada común y un corredor subterráneo. Los ladrones huyeron con una ventaja crucial: tiempo. El fin de semana les regaló horas preciosas. Cuando los empleados llegaron el lunes y descubrieron el agujero en el piso, los responsables ya no estaban allí. La escena era tan absurda que parecía inventada. Una bóveda vacía, restos de la operación, herramientas, señales de presencia humana y una pregunta que debió helar la sangre de todos los investigadores. ¿Cómo no lo vimos venir? La noticia explotó en Brasil y luego en el mundo. Los titulares hablaban del túnel, de la cantidad robada, de la audacia del plan. Pero detrás del impacto mediático había una humillación institucional enorme. No habían asaltado cualquier banco. Era el Banco Central. No habían robado con violencia visible. Habían entrado como fantasmas. No habían necesitado tomar rehenes. Solo habían necesitado paciencia, disciplina y una fachada convincente. Y eso hacía el crimen todavía más perturbador, porque demostraba que el sistema podía ser vencido no por fuerza bruta, sino por constancia. Un golpe de meses contra una seguridad que falló durante un fin de semana. La Policía Federal comenzó una persecución intensa. Había que seguir el dinero, los vehículos, las llamadas, las compras, los movimientos torpes que siempre aparecen después de un crimen demasiado grande. Porque un robo así no termina cuando los ladrones salen con el botín. Termina, si termina, cuando logran ocultarlo. Y ahí fue donde el supuesto golpe perfecto empezó a mostrar grietas. Algunos vinculados al caso cometieron errores. Hubo compras llamativas, movimientos de efectivo, vehículos sospechosos. Parte del dinero fue localizada. Se realizaron detenciones. Se identificaron miembros de la banda. Aparecieron nombres, documentos, procesos judiciales. Pero el dato más fuerte seguía siendo el mismo. La mayor parte del dinero desapareció. Y cuando millones desaparecen en el mundo criminal, no quedan quietos. Se mueven, se dividen, se lavan, se esconden, compran protección, compran silencio, compran traiciones. El botín empezó a convertirse en una maldición. Algunos sospechosos fueron perseguidos no solo por la policía, sino por otros criminales. Hubo secuestros, extorsiones y muertes relacionadas con la búsqueda del dinero. El golpe que parecía convertir a sus autores en millonarios también los convirtió en blancos. De pronto, todos querían una parte. Los investigadores querían recuperarlo. Los cómplices querían cobrar. Otros delincuentes querían robar a los ladrones.
y cada paquete de billetes era una sentencia potencial. Uno de los nombres más conocidos del caso fue Antonio Jusíban Alves dos Santos, apodado Alemão. Fue señalado como una figura clave y condenado por su participación en el crimen. Para muchos, él representaba la mente maestra, el cerebro detrás del túnel. Pero como ocurre en los grandes misterios criminales, nada queda completamente limpio. En distintos momentos surgieron otros nombres, otras versiones, otros posibles liderazgos. Se habló de Luis Fernando Ribeiro, conocido como Fernandinho, también vinculado a la historia y muerto poco después. Entonces la pregunta cambió. ¿Hubo una sola mente maestra o una red de cerebros? ¿Un líder absoluto o una alianza de especialistas? Porque un golpe así requiere muchas habilidades. ¿Quién financia? ¿Quién calcula? ¿Quién excava? ¿Quién vigila? ¿Quién transporta? ¿Quién lava el dinero? ¿Quién protege y quién calla? A veces la mente maestra no es una persona. A veces es una estructura. La evidencia confirmada sostiene el esqueleto del caso. Existió la casa, existió la empresa de fachada, existió el túnel, existió el agujero en la bóveda, existió el robo de más de 164 millones de reales. Existieron condenas, existió recuperación parcial del dinero. Pero la evidencia también deja sombras. ¿Por qué la seguridad no detectó antes la excavación? ¿Por qué los sistemas internos no impidieron la entrada? ¿Cómo se retiró tanta tierra sin una alarma social más fuerte? ¿Cómo se planificó con tanta precisión el punto exacto de ruptura? ¿Y dónde terminó el dinero que nunca volvió? Aquí es donde el caso se vuelve perfecto para el misterio, porque no estamos ante un crimen sin resolver en el sentido tradicional. Sabemos mucho. Sabemos fechas, lugares, métodos, nombres, pero saber mucho no significa saberlo todo. La parte comprobada es impresionante, pero la parte invisible es la que sigue alimentando la historia. La parte invisible está en las llamadas que nunca conoceremos, en los acuerdos que no quedaron escritos, en los billetes que cambiaron de manos, en las personas que tal vez recibieron dinero sin aparecer en los expedientes. Un túnel se puede medir. 80 metros. Una bóveda se puede fotografiar. Un botín se puede calcular. Pero una red de complicidades es mucho más difícil de iluminar. Piensa en el túnel como una metáfora. Arriba estaba la ciudad, visible, normal, ruidosa. Abajo estaba el crimen, paciente, silencioso, exacto. Arriba la gente compraba, vendía, caminaba y dormía. Abajo, unos hombres avanzaban hacia una fortuna. Arriba, una empresa fingía vender césped artificial. Abajo, la tierra se abría hacia el Banco Central. Esa es la razón por la que este caso sigue fascinando, porque revela que lo extraordinario puede ocurrir debajo de lo cotidiano. El peligro no siempre llega gritando. A veces llega con factura, local alquilado y apariencia de negocio. Y luego está el detalle más cruel. El dinero robado no trajo libertad limpia, trajo persecución. Los ladrones lograron entrar al banco, pero no pudieron salir del todo de las consecuencias. Algunos fueron capturados, otros murieron, otros vivieron huyendo, otros fueron extorsionados. El botín que debía ser su salvación se volvió una señal brillante sobre sus cabezas. Porque robar al Banco Central no es solo robar dinero, es declarar una guerra silenciosa contra el Estado, contra otros criminales y contra tus propios cómplices. Y en una guerra así, la confianza dura menos que un billete mojado. Lo más irónico es que el golpe fue brillante y torpe al mismo tiempo. Brillante por la planificación del túnel, la fachada, la paciencia, la ejecución durante un fin de semana. Torpe por lo que vino después, movimientos sospechosos, exposición, compras, rastros, disputas. Es como si la banda hubiera tenido una inteligencia extraordinaria para llegar al dinero, pero no la misma disciplina para hacerlo desaparecer sin dejar huellas. Y eso abre otra lectura. Tal vez la mente maestra no controlaba todo. Tal vez el plan perfecto se rompió cuando demasiadas manos tocaron el botín. Tal vez el verdadero error no fue cavar el túnel,
sino creer que una fortuna de ese tamaño podía dividirse sin provocar caos. Años después, el robo al Banco Central de Brasil sigue siendo contado porque tiene todos los elementos de una historia imposible. Una fachada absurda, un túnel secreto, una bóveda federal, millones desaparecidos, persecuciones, traiciones y un cerebro criminal rodeado de dudas. Pero lo que lo hace inolvidable no es solo la cantidad robada, es la imagen, ese agujero en el suelo, ese vacío donde antes había dinero, esa sensación de que alguien miró una institución poderosa y pensó, no voy a entrar por la puerta, voy a venir desde abajo, y quizá por eso el caso nos atrapa tanto, porque nos obliga a aceptar algo incómodo. Los sistemas más fuertes pueden tener puntos ciegos, y los criminales más peligrosos no siempre son los que disparan primero, sino los que saben esperar. Durante meses, mientras todos miraban hacia adelante, ellos avanzaban desde abajo. Mientras la ciudad dormía, ellos cavaban. Mientras la seguridad confiaba en sus muros, ellos buscaban el piso. Y cuando el banco entendió lo que había pasado, el dinero ya estaba en movimiento, los nombres ya se estaban dispersando y el túnel ya había cumplido su misión. Al final, este robo no dejó solo una pérdida millonaria, dejó una herida en la confianza, dejó una leyenda criminal, dejó familias destruidas, sospechosos perseguidos y una fortuna fragmentada en rutas que quizá nunca serán reconstruidas por completo. El Banco Central recuperó parte del dinero, la justicia condenó a varios implicados y la historia oficial pudo escribir muchas respuestas. Pero hay una pregunta que sigue respirando dentro de ese túnel. ¿Quién sostuvo realmente este plan desde las sombras? Porque para cavar 80 metros se necesitan herramientas, pero para robar una bóveda del Banco Central se necesita algo más. Información, protección, silencio y una mente capaz de convertir una casa cualquiera en la entrada secreta a una fortuna. Y esa es la imagen final con la que debemos quedarnos. Una ciudad entera caminando sobre el secreto, una empresa falsa sonriendo desde la superficie, hombres arrastrando bolsas de dinero por un túnel oscuro, y un agujero en la bóveda que parecía decirle al mundo que incluso los lugares más seguros pueden ser vulnerables si alguien tiene suficiente paciencia para llegar desde abajo. El misterio no es solo cómo entraron. El misterio es cuántas personas tuvieron que mirar hacia otro lado para que el túnel llegara exactamente donde debía llegar.